Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Especialmente a toda nuestra audiencia y les damos la bienvenida aquí a nuestro canal Ascensión Azul, un proyecto totalmente independiente que busca realmente debatir, conocer y profundizar sobre algunos temas del interés espiritual, temas que son objetivo de búsqueda por todos aquellos interesados en esta senda de camino, de autoconocimiento y de temáticas importantes para nuestros días. Quiero presentar a mi compañero de panel, Elkin Arturo Muñoz, alguien con quien ya he tenido la oportunidad de compartir durante mucho tiempo, durante muchos años. E igualmente quiero presentarme, mi nombre es John Fernando Palacio, somos personas buscadoras en este camino, inquietas de alguna manera, y hemos querido crear este espacio, hemos querido sacar adelante este proyecto. Por eso le damos la bienvenida a todas las personas que puedan escuchar esta grabación, estos debates. Queremos comenzar esta primera temporada con unos temas muy importantes. Hemos escogido uno en particular que tiene que ver con aquellos centros de vibración elevada, aquellos centros energéticos que son verdaderos puntos de encuentro espirituales, especialmente que se conjugan en las tradiciones, algunas veces religiosas, otras veces místicas, otras veces espirituales, pero que están ahí a través de los mitos, de las historias, y que quizás, ¿por qué no?, forman parte también de una realidad que, aunque suele ser difícil de nosotros para comprender por nuestra estructura física y algunas veces por nuestra propia estructura emocional y mental, no quiere decir de que no existen, es muy probablemente que estén allí. Así que vamos a arrancar esta primera temporada con una serie de programas dedicados a la ciudad mística de Shambhala, la ciudad por excelencia espiritual, desde donde se rigen ciertos designios frente a la humanidad, frente a nuestro plano tierra, y ayudan a que el ser humano crezca en conciencia. Esperemos les guste a todos nuestros oyentes este programa. Lo hacemos de una forma muy natural, de una forma en donde expresamos algunos de nuestros conceptos. No tenemos una verdad absoluta, solo nos interesamos por el tema, buscamos conocer sobre el tema, debatimos, pero nuestro mayor anhelo y nuestro mayor objetivo es que cada persona que escuche estas grabaciones por lo menos también saque sus propias conclusiones, sin necesidad de moralizarlas. Sencillamente saque sus propias conclusiones honestamente y se anime a profundizar y a buscar por su cuenta. Este es nuestro canal de YouTube, Ascensión Azul. Les damos la bienvenida y esperemos les guste, especialmente este primer programa. Gracias. Ascensión Azul, un espacio para el debate, el conocimiento y la sabiduría ancestral. Bueno, entonces lo primero para abordar este tema inicial es tener claro cuáles son como los niveles que vamos a trabajar sobre el tema. Yo pienso que este primer tema es supremamente interesante porque, como en el camino místico siempre se nos ha hablado de un espacio, de un lugar que guarda una sintonía supremamente especial con el mundo espiritual, Sí. con el mundo sutil. Cada vez más yo he leído casos específicos de personas que en sus sueños, y hay varios textos, muchos textos que hacen referencia o citan a una cantidad de personas
por todo el mundo, o sea, a lo largo y ancho del mundo, de la esfera, de nuestra gran esfera, donde se recogen una cantidad de testimonios que dan cuenta de la experiencia de Shambhala, Ujú. aunque con diferentes nombres, Sí. pero sí se habla de un espacio mágico en el cual muchas personas con diferentes estados de conciencia Ujú. han alcanzado a ingresar. ¿Por qué? ¿Cómo? Y bajo qué objetivos. Hay veces es difícil, hay personas que tienen un trabajo de preparación espiritual y eso ya les da un grado suficiente como para tener cierto tipo de experiencias, como otras personas que sencillamente por algún tipo de afinidad o de trabajo necesitan de esas experiencias para hacerse más conscientes en nuestro plano. Ujú. Y muchos de esos casos son tenidos en cuenta en ese primer nivel, que es bueno lo vayamos definiendo, que es esa visión física, esa visión material, digámoslo así, sobre ese Shambhala, o sea, el Ujú. Shambhala físico. Y el Shambhala físico tiene que ver mucho con la parte histórica y la parte material de esa ciudad, o sea, desde la construcción mitológica en el Tíbet, desde las primeras profecías que dan cuenta de Shambhala como tal, o de Ujú. Shangri-La, como lo puede ser el Kalachakra, que es una de esas, digámoslo así, no es una de esas, es quizás el principal documento que da cuenta de Shambhala, y por lo menos de ese Shambhala histórico. Un siguiente nivel sería ese nivel de un Shambhala realmente místico, porque hay una cantidad de autores que notan y que hablan de esa cualidad mística, de esa cualidad de trabajo espiritual de Shambhala. Ujú. Un siguiente nivel tendría que abordar lo de Shambhala espiritual. Espiritual es porque ya hay un trabajo mucho más interno. O sea, podríamos decir que el Shambhala físico es un nivel completamente exterior, Sí. físico, materialista. El Shambhala místico ya sería como una especie de umbral, en donde empezamos a tener una concepción un poco más espiritual de ese Shambhala que es mucho más trascendental a partir de esas experiencias que tienen que ver ya con un trabajo muy interior, muy personal, muy espiritual, para abordar el último nivel que tendría que ver con el Shambhala íntimo. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos 4 niveles para estudiar, que es el Shambhala físico, el Shambhala místico, el Shambhala espiritual y el Shambhala Mm. íntimo. Sí. ¿Qué consideras vos dentro de lo que has podido leer en King o conocer un poco sobre Shambhala? ¿Cuál es el concepto que vos tenés de Shambhala inicialmente? Bueno, a ver, yo he tenido como en diferentes etapas de tiempo, Sí, diferentes concepciones. Creo que existe un Shambhala físico, o sea, un lugar, eh, con su respectivo contraparte etérica, no sé a qué nivel ni en qué dimensionalidad. Como ahora que estamos trabajando la unicidad, obviamente entonces considero que al la Tierra tener un punto, digamos, donde se concretan tantas cosas importantes que pasan a nivel planetario, eso tendría una resonancia con una parte interna del ser de nosotros. sí. Entonces, por ende, también existe un estado de chambala, por decirlo así. Es más, eh, yendo pues a lo cotidiano, se puede decir que existe un estado del todo. O sea, es como si yo te dijera, vamos para la Casa Blanca en Estados Unidos, que es un lugar físico, pero para poder llegar a ese lugar físico vos tenés que tener tu estado interno, digámoslo a nivel Casa Blanca, Claro, sí. para. Tenés que estar en un nivel de resonancia con ese espacio para poder ingresar, o por lo menos para alcanzar a entender y recorrer el lugar Ujú. desde otra visión, porque pues seguro muchas personas cuando van a visitar los Estados Unidos se toman la foto de la Casa Blanca afuera, Exacto, y eso es un nivel. Otras exacto. personas les dan el recorrido adentro y eso es otro nivel, pero ya una persona que esté trabajando desde adentro es otro cuento totalmente diferente. Exacto, entonces yo lo vería como así, como son estados de resonancia. Entonces cuando ya hablamos de estado de chambala, que lo trabajaremos después, considero que es eso, un estado de resonancia con esa vibración planetaria de ese punto físico y etérico que existe. Ya más para arriba sí me cuesta pues un poquito más como analizar la situación. Cuando hablamos de la posible existencia de un Shambhala físico, hay varios lugares
que denotan un poco sobre esa instancia. Hay muchos autores que determinan, pues inicialmente cuando uno habla de Shambhala, pues hay una tradición oriental muy estricta en torno al tema de esta ciudad mística. Es que es más, ahora que entremos en materia, pues, que vamos a abordar el chambala físico, eh, entremos en el misterio de Chambala como tal, que es apasionante, o sea, el cuento del misterio de Chambala, que es Como Chambala. misterio, claro. Sí, entonces, a ver, primero que todo, yo tenía esa pregunta ahora para vos, pues si de pronto te acordás el datico. ¿En qué momento aparece la palabra Chambala? O sea, ¿cuándo nace eso y de dónde viene? Eso sería muy interesante que lo empecemos a mirar porque hay diferentes tipos de términos en los cuales es muy probable que hagan alusión a Shambhala como tal. El asunto es muy claro porque incluso en Occidente, y quizás hasta por varios libros o varias partes incluso de la Biblia, se hablan de lugares que de verdad son místicos, son sagrados, hablan de esos famosos templos de las siete puertas, de Ujú. los accesos, donde las personas que empezaban a tener un crecimiento espiritual podían acceder, pero precisamente por el mérito, Sí, claro. como si hubiera efectivamente detrás de la historia apasionante de Shambhala toda una gran hermandad que está asociada y que la podemos conocer desde hace mucho tiempo atrás como la Logia Blanca, la Hermandad Blanca, con un sentido muy fijo hacia lo que es Shambhala. Pero inicialmente como Shambhala o como Agartha o como Shangri-La, que son los otros nombres que la determinan, por lo general vienen de una tradición muy oriental, muy desde el Tíbet, Ujú, muy desde Mongolia, en el desierto de Gobi. De hecho, se dice que uno de los accesos a Shambhala está precisamente en el desierto de Gobi. ujú. Otro de esos accesos que hablan, imagino, muchos de los monjes budistas está supuestamente en el Tíbet, Venía el desierto de en el Gobi. Himalaya. Sí, el desierto de Gobi está ubicado en dónde. El desierto de Gobi abarca una zona muy extensa, Ujú, pero tiene una buena parte del territorio de Mongolia. ujú. De hecho, uno puede rastrear gran parte de la historia asociada a Shambhala en medio de cada uno de estas comunidades del desierto. O, pues no sería como prudente determinarlos como beduinos, pero sí por lo menos de varios de estas comunidades nómadas que constantemente se están moviendo en el desierto. En medio de sus historias, Shambhala está presente, o sea, Shambhala está obviamente ahí, a su medida, pero está presente. Sí. El desierto de Gobi viene a quedar como eh, de Mongolia tirando como para el océano, es el Pacífico. Eh, pues por lo menos tendría una muy buena extensión, me imagino que abarcaría también parte de China, ¿sí? Ajá, ya, Toda esa ya por zona aquí lo decía, queda oriental. entre China y Mongolia. Sí, incluso también debe haber una muy buena cantidad de historias asociadas a este lugar místico. Me atrevería a decirlo hasta de muchos grupos que incluso habitan ciertas zonas de Rusia, lo que conocemos como Rusia, pero por lo general el terreno está entre la zona del Tíbet, entre Mongolia, China. entre China, Ujú. Rusia. Todos ellos contienen una gran cantidad de elementos, pero es en esencia, digamos, como el principal exponente de Shambhala, como un término muy claro, está expuesto dentro del budismo más profundo. Exacto, es que, a ver, si hablamos de Chambala como ciudad intraterrena y como que seres físicos extraterrestres viven allá, eh, obviamente serían los que tuvieron los primeros contactos con los maestros del Tíbet, porque es que allá viene mucha enseñanza de esa, pues de esa línea, de la línea de Chambala. Ujú. Ahora, otra cosa que sí me ha presentado dudas pues mucho tiempo es lo de la Agartha. Entonces, Agartha, porque vos mencionaste Agartha, lo que nosotros conocemos como Agartha es el Ujú. mismo Chambala. Bueno, sobre eso han habido una cantidad de discusiones. Por lo general, en la literatura hay mucha similitud entre estos términos al referirse a ese lugar sagrado. Ujú, O sea, está como decís vos, Agartha sí. o Agarthi, pues como para algunos.
lo mismo que Shangri-La, es otro de los términos que por lo general utilizan para definir ese lugar. Yo diría que habría que entrar a mirar muy bien la raíz de cada uno de estos términos. Lo podríamos ver bien cuando entremos. Pues, ahora estamos haciendo, digamos, una introducción Ujú. hacia lo que es la temática de Shambhala y como los niveles que podríamos abordar. Pero yo hago la invitación de que para el próximo encuentro tengamos muy claro sobre estos términos, porque es que ellos también crecen, o esas palabras crecen en el seno de algunas de las tradiciones religiosas más importantes, o de la mística religiosa, o de la tradición oral de muchos de estos lugares. Ujú. O sea, en Rusia, muchas de las comunidades de antaño o muy antiguas que habitaban esa región tenían algunos términos, por lo menos para referirse a estos lugares sagrados, al igual que por ejemplo dentro del budismo. O sea, Shambhala se da a conocer en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, es a partir de las tradiciones orientales y de lo que empezaba a pregonar o a mantener en su lado más guardado el concepto de Shambhala para el budismo del Tíbet. Ujú. Cuando nosotros pensamos en un monje budista, pues obviamente los budistas tienen una rigurosidad en las prácticas espirituales y religiosas que les pueden permitir como tener más fácilmente unas llaves de acceso a esos lugares místicos. Pero no son solamente exclusivos de esos lugares o de esas personas, porque hay muchas otras personas, inclusive de nuestro lado del continente, Suramérica, Centro, Norteamérica, o sea, toda América, que dan cuenta de esas experiencias místicas, Europa, muchas personas de lo que podríamos denominar Occidente, Ujú. en función de la tradición oriental, que ha tenido una connotación muy espiritual y muy de un trabajo interno. Pero hay personas que han podido acceder y que muchos de los casos investigados o consultados dan cuenta de muchos procesos que tienen aspectos muy iguales en función de la experiencia, del sueño, de los sueños lúcidos, de los lugares que visitan, de ese lugar en medio de montañas nevadas para algunos. Yo quiero hacer una pregunta, quería hacerte una pregunta. Ujú. Igual siempre se han asociado esas famosas puertas a ese mundo intraterreno. Y ahorita tocaremos el tema de la vibración y de esos mundos intraterrenos o energéticos. Pero ¿será posible que exista uno de esos accesos aquí en América? En alguno de esos. Lo que pasa es que depende de acceso a dónde, porque, o sea, se supone que hay varias ciudades intraterrenas, no solo Chambala. Ujú. Entonces, Sí, en la literatura está Mistitlán, Erx, exacto. Aurora, Ujú. Dispátima, Iberá, Paititi. Nutea. Exacto, el famoso, y eso que el Paititi, mira, vos estás tocando un término muy interesante. El Paititi es uno de esos lugares Ujú. místicos en las selvas, muy probablemente en las selvas peruanas o de esa tradición andina Ajá. ancestral. Pero bueno, ¿y el Paititi qué? O sea, el Paititi, me imagino que como término y como nombre viene desde hace mucho tiempo atrás y está marcado ahí en las leyendas Eso es otra andinas. cosa. Imagínate que yo leyendo sobre el Paititi encontré hasta una referencia que quedaba en América del Norte. ¿Sí? Ajá. Y se llegaba. Pues, Pero en todo caso, volviendo a lo que me decías del Chambala, ujú, pues entradas, yo tenía entendido que por Mato Grosso hay entradas a ciudades intraterrenas. ujú. No tengo muy claro dónde queda Mato Grosso, o sea, recordame, soy mal en geografía. Porque, yo busco por aquí, porque Mato Grosso, yo he escuchado tanto con los mitos de los pigmeos, por Brasil, por Sí. Mato Grosso, y creo que ahí es donde viene el mito de los reducidores de cabezas, que eran los pigmeos. Lo que pasa es que tenemos que tener una claridad en algo. Ujú. Por ejemplo, dentro de este conocimiento esotérico, toda esta zona del Mato Grosso, gran parte como de la zona selvática o amazónica del Perú, al igual que una parte de Colombia, Ujú. de la Amazonía colombiana, de lo que alcanza a llegar hasta Ecuador. O sea, toda esa zona amazónica como tal guarda muchos misterios. Por ejemplo, se dice que Mistitlán, precisamente, que es como uno de los mundos intraterrenos más importantes por su función energética, está ubicado precisamente en Perú, en esas selvas peruanas. Ujú. Nada raro que también tenga un vínculo muy directo con todo lo que vos denominas como el Mato Grosso. Y lo que verdaderamente esas comunidades ancestrales que han habitado toda esa zona tienen como parte sagrado. O sea, mira que ahora, últimamente América
se ha convertido como en un lugar en donde hay una cantidad de focos de luz a nivel espiritual, de esos mundos que vibran a una nueva escala. Y en las tradiciones, incluso como lo venimos diciendo, orientales, se habla de esas ciudades que son supremamente importantes. O sea, incluso se habla de Shambhala como el centro por excelencia, Ujú, como la coordinación, como decís vos, una especie de Casa Blanca, un lugar donde se regulan un montón de decisiones para nuestro planeta. Pero hay muchos focos de luz ujú. y muchos de esos focos de luz están en América. Entonces no es descabellado pensar de que quizás, no digamos que a un nivel físico, pero a otro nivel puede haber un acceso muy interesante a ese mundo de Shambhala como un centro planetario por excelencia. Físicamente, ¿vos tenés idea de dónde puede quedar Chambala? Más o menos dentro de la Tierra. Yo algunas veces me he cuestionado mucho sobre la ubicación, una ubicación física intraterrena como tal de una de estas ciudades, sin negar de que no existan ciudades intraterrenas. De hecho, los lugares más conservados realmente de nuestro planeta están en el interior de él. O sea, los hombres, la humanidad de la superficie ha alterado mucho la superficie del planeta, pero realmente el interior del planeta es muy conservado y habrá muchas civilizaciones con múltiples intereses Sí, que estén habitando la parte interna. sí. En cuestión de vibración, si vamos a hablar de vibración, de un cambio vibracional donde puede que estas ciudades vibren en una frecuencia mucho más elevada, como los casos en Argentina, algunas de estas ciudades importantes de mundos intraterrenos dan cuenta de de ciertas zonas, como en el Torco, en donde la vibración de ciertos espacios cambia. Ujú, Hay mayor frecuencia de avistamientos y el entorno, el ambiente cambia. sí. Es como si algo estuviera realmente ahí. La gente que va, la gente que es lugareña del sector, sabe que hay algo ahí y de hecho hay muchas historias, pero yo a veces siento que muchas de estas ciudades no es que no sean físicas, sino que empiezan a vibrar o tienen una vibración mucho más elevada. Ujú. Es decir, de que pueden estar en la superficie con otra vibración o que están dentro, relativamente dentro del planeta, es algo muy complejo. Aún lo tendríamos como por aprender, por Sí. analizar. Lo único que sí me queda claro, por la cantidad de avistamientos que han habido de entrada y salida de objetos voladores no identificados por volcanes, Ujú, es que definitivamente un volcán puede ser una claro. puerta muy clara a otros lugares que no conocemos, Ujú. por donde puedan estar moviéndose una cantidad de civilizaciones inteligentes que están acá y que no sabemos con qué intenciones. No, no vamos muy lejos. Aquí yo conozco una leyenda urbana criolla. Ujú. Sí, Aquí en este volcán, ese es Pan de Azúcar, pues no recuerdo cómo se llama el que queda sí, aquí al frente de la casa sí, mía. es el El cerro, cerro. claro, el cerro Pan de Azúcar ahí fue como para contextualizarnos aquí en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, Ajá, está uno de los cerros más importantes, es el Pan de Azúcar, y pues muchas de las leyendas urbanas lo consideran un volcán extinto. Para mí realmente pues en medio de mi ignorancia no considero que haya pues que sea un volcán, pero la formación geológica de esa zona es muy interesante. Puede que esté equivocado, puede que sí tenga algún tipo de actividad, pero sí hay una cantidad de historias en torno a ese espacio que has recogido de eso. pues a ver, no yendo muy lejos, en la familia, hace unos años cuando no estaba poblado eso, se hacían los paseos de olla y la gente se iba por allá a caminar. Sí. Mi mamá y tíos míos tuvieron la oportunidad de ver cuevas. Y en base a esas cuevas habían mitos, por ejemplo, de una en particular donde decían así, que aparecía un gallo negro y que era el diablo Ujú. y que te ponía como monedas de oro para que lo siguieras y si vos lo seguías y entrabas a la cueva no salías nunca. Sí. Entonces les tenían miedo a las cuevas. Lo charro es Ujú. que hace unos años sí desaparecieron en esas cuevas unos científicos, desaparecieron 3 científicos. Yo documenté eso, pues no tengo en estos momentos el dato exacto. Pero es muy bueno que lo Sí, voy recogieras, a muy bien, averiguarme muy bien bueno. el dato porque yo escuché la noticia hace unos años de los 3 tipos y creo que no salieron, o sea, ellos se perdieron, desaparecieron, aunque de todas maneras esa área pues es muy peligrosa, es muy violenta,
pero en Exacto. esa época no había tanta construcción, o sea, las casas eran muy abajo, la gente se subía, ellos subieron inclusive a investigar, eran geólogos, pero no sé, hay cuentos sí de que la gente perdía en esas cuevas o que se demoraban tiempo y salían después todos perdidos, todos embolatados, pero creo que por ahí sí hay entradas. Lo que pasa, inclusive estuve a punto de subir y mi hermano inclusive una vez estuvo muy animado para que subiéramos, pero no, Ujú. ya es muy difícil, la violencia no permite que uno suba. Es difícil por la situación que vive el Valle de Aburrá, sobre todo en esa zona. Pues hay que recordar, y a las personas que en algún momento escuchen esta grabación, el Valle de Aburrá tiene una serie de cerros que lo estructuran y que han sido importantes, pues han sido puntos de referencia muy valiosos, desde el Cerro Nutibara, pues las comunidades que habitaron allí, Ujú, hasta las comunidades prehispánicas, hasta el Cerro El Volador, el Cerro Quitasol en Miquía, ujú. y uno de esos puntos de referencia precisamente es el Pan de Azúcar. Y es muy interesante que en todas esas historias de mucho tiempo atrás se hable de algún tipo de cavidades y todo lo que se construye alrededor de estos espacios que incluso la gente puede llegar a tenerle respeto precisamente por las historias que se asocian a ese lugar. Lo único que yo te podría decir es que son espacios que contienen una energía muy particular. Cuando uno recorre el Valle de Aburrá, yo me atrevería a decir incluso que en cada uno de esos cerros hay una actividad energética muy particular que vale la pena estudiar, que vale la pena entender como a partir de no sé qué, de algún tipo de vórtice de energía con una función específica. O sea, todos sabemos que el Valle de Aburrá, en especial Medellín, vive una serie de contrastes entre un matiz de grises y un matiz de colores muy curiosos. O sea, en Medellín se vive un sistema de violencia por etapas, hay veces muy marcado, pero también hay un sentido de espiritualidad muy profundo en muchas personas. Ujú. O sea, es una ciudad que a pesar de tener una historia de tanta violencia y de tanta sangre derramada por el conflicto de narcotráfico y de muchos años atrás, tiene aún, guarda aún como secuelas, e incluso en la actualidad, mira que sobre todo en las laderas todavía hay cierto conflicto por el control de rutas de narcotráfico, eso ha generado que muchas personas mueran, pero también hay un sentido espiritual muy profundo. Ujú, claro. No en vano, ujú, Continúa, continúa. no en vano, yo diría que muchas de de las personas de Valle Aburrá, nosotros también como buscadores, como personas que estamos buscando crecer en un tema espiritual, nos veamos interesados en espacios realmente como Shambhala. Yo aquí estaba mirando precisamente en Wikipedia algo sobre Shambhala que me gustaría citarte Ujú, como en esta discusión de esta noche, sí. y es que el actual Dalai Lama también cree precisamente sobre la existencia de Shambhala, y él dice lo siguiente, abro comillas: aunque los que tienen una afiliación especial pueden realmente ir allí mediante su conexión kármica, sin embargo, Shambhala no es un lugar físico que podamos encontrar en la realidad. Solo puedo decir que es una tierra pura dentro del ámbito humano, y a menos que uno tenga el mérito y la asociación kármica real, uno no puede realmente llegar allí. Sí, Ujú, eso lo dice, cierro comillas, lo dice el Dalai Lama. sí. Y es muy interesante porque dentro de estas historias, una de esas leyendas es precisamente el Kalachakra, digamos que está ahí presente en el mundo del budismo, esta ciudad. Sin embargo, Shambhala tampoco, por ejemplo, para el mundo del hinduismo, que es, digamos, como la tendencia normal de los seres humanos empezar a estructurar una serie de religiones y de tener algunos conceptos espirituales desde ahí. Shambhala, por ejemplo, para el hinduismo tampoco es ajena, Ujú, ¿sí? Y ahí es donde uno verdaderamente empieza a abordar estos términos de cómo la definen. Por ejemplo, en el Tíbet, cómo pueden denominar a Shambhala, si es como Shambhala, o como Agartha, o como Shangri-La, o en el hinduismo cómo es conocida. sí. Y eso lo vamos a consultar y lo vamos a ver, digamos, cuando entremos ya en materia completamente y profundicemos un poco sobre el concepto de Shambhala, Ujú, del Shambhala físico. sí. A ver, frente a lo que mencionas,
principalmente de las entradas y del Tíbet. Eh, Ujú. sí, yo tenía entendido pues, y aquí estaba viendo sobre Chambala, en lo mismo en internet, siempre mencionan es pues como al Tíbet, como si se llegara por allá. Exacto. Aunque obviamente Por pues, eso es bueno que quede abierta un poco la pregunta sobre, ¿realmente es Oriente una de esas puertas por excelencia exclusiva o también hay otros lugares de acceso? Porque si tomamos las palabras obviamente del Dalai Lama, ujú, él da por sentado que efectivamente Shambhala es un lugar, sí, pero no un lugar en el que cualquier persona va a acceder tan fácilmente, sino si desde que haya un merecimiento, una afinidad o una afinidad, digámoslo así, kármica sí, para ese proceso. Pero él lo denota como como un lugar supremamente importante, donde hay una conexión y que no es muy cercana, puesto que es, en palabras del mismo Dalai Lama, una tierra pura dentro del ámbito humano, sí, ¿sí? Él lo determina así. Y está dentro de la mitología, por ejemplo, cuando uno habla del Kala Chakra, ¿sí? sí, Que es un término también en sánscrito, ujú, pues lo estoy consultando, muy desde la tradición del budismo igualmente. sí, El Kalachakra, pues en el sánscrito quiere decir rueda de tiempo o ciclo del tiempo, según lo que estoy mirando acá. Entonces hay toda una tradición a partir de todo este proceso con el Kalachakra. sí, Y hay toda una historia también asociada que la podemos obviamente como abordar. sí, sí. A ver, frente a lo que mencionas, pues yo el Kalachakra lo he escuchado, aunque nunca le he prestado pues mucha atención. Mucha Sí, atención, sí. em, Chambala recuerdo que aquí estaba leyendo precisamente Lobsang Rampa lo mencionaba. Lobsang Rapa, que es una de esas personas que pues muy polémico por su historia y vale la pena uno analizar el caso de Lobsang Rampa, incluso en estos días, perdón, haciendo ahí un pequeño paréntesis, me encontré con una noticia muy similar de una persona que me recordó a Lobsang Rampa que estaba mal en un hospital y despertó hablando otro idioma y diciendo que no era la persona que estaba ahí, pero con otra lengua. Eso fue en Europa. Por aquí debo tener el caso para que lo analicemos en un siguiente programa, pero es cierto lo que decís. Lobsang Rampa fue un autor supremamente polémico, pero es uno de esos autores que en la década por allá del 50, 60, cuando sus libros empezaron a alcanzar un nivel supremamente alto, Ujú. también daba puntaditas sobre ese espacio como tal. Sí, exacto. Aquí está viendo, en el libro del tercer ojo lo menciona, inclusive menciona al Yeti. Y ¿Sí? sí, yo recuerdo cuando yo lo leí, no sé en cuál de los libros, creo que fue en el Ermitaño. Es cuando él está de niño visitando por allá a un ermitaño que es ciego. Ajá. Y él menciona a los visitantes pues como seres más bien rudos con los seres humanos, inclusive literalmente. Él dice que nos tratan como ganado Ujú. y él tiene una experiencia muy dura con ellos cuando eso él podía ver. Sí, yo recuerdo, eso creo que está en qué libro, en la carne de los antepasados. No, no, ese creo que está en el Ermitaño, pero tendría que volver a mirar a ver porque yo por aquí tengo un compendio pues de lo que trataban en cada libro, entonces... Ah, sí, señor, eso es en el ermitaño, Ujú. sí. Entonces, ahí hablan de que, bueno, ellos en determinados momentos ellos caminan y se acercan a Chambala, inclusive ahí es donde Sí. él habla del avistamiento pues como del Yeti, pero no llegan a Chambala, simplemente se acercan porque ni siquiera ellos podían pasar, o sea, ellos pueden llegar hasta ciertos puntos, a los puntos donde ellos llegaban, la gente digamos como nosotros no podría llegar, sin embargo ellos no podían pasar de ciertos puntos, de ahí para allá se podían perder o podrían de pronto ser como castigados o algo así. Ujú. Pero te digo, es como si las personas caminaran por entre las montañas, se fueran perdiendo, perdiendo y de repente pudieran llegar. Tal como lo decías ahora, como ciertas personas que tienen la afinidad, conocen el camino o de alguna manera pueden llegar allá. De resto no hay forma de acercarse a Chambala. Hay una persona que realmente vale la pena tener muy en cuenta, en especial en este tema de Shambhala y de estos lugares, y es Nicolás Roerich, Ujú. ¿sí? Sí, Este señor nació en 1874 y murió en el 47, 1947. Hay algo muy interesante de Nicolás Roerich, porque
pues él tenía es un artista ruso, Ujú. también ha sido escritor, se interesó mucho pues por la arqueología, la filosofía, y fue una de las personas, yo diría que fue la primera persona realmente que emprendió una expedición muy interesante Sí, para encontrar a Shambhala, ¿sí? sí, Y es quizás una de las primeras personas que en medio de su expedición, ¿sí? Eh, documenta o da testimonio precisamente de uno de esos avistamientos ovnis, si no estoy mal, precisamente por allá en la zona del desierto del Gobi, sí. ¿sí? Vale la pena revisar a este señor porque es una de las personas, incluso cuando estaba en esa expedición, tratando de lograr alcanzar desde una forma física, que es como el primer tema, el mundo de Shambhala, Nicolás Roerich tiene como este avistamiento y las personas que lo acompañaban, digamos los nativos del lugar, que le servían como guía, decían que cuando veían este tipo de luces Ujú. es como si estuvieran bendecidos, precisamente tuvieran la bendición de esos lugares sagrados Ujú. en el espacio. Entonces mira que solamente el hecho de ver este tipo de luces en el cielo, que para nosotros ahora son considerados ovnis, objetos voladores no identificados, seres de otros mundos, qué sé yo, están acompañados y están presentes dentro de las actividades cotidianas de las personas que viven en estos Sí, lugares. Y Nicolás Roerich entra a jugar, o sea, de hecho hay uno de los pactos muy interesantes, eh, y es un personaje supremamente muy interesante para la historia porque empezó a trabajar en pro de la humanidad. Si vos has visto la famosa bandera de la paz, que es un círculo y dentro hay tres círculos, casi como ajá. formando pues muy cercano a los círculos, es conocida como la bandera de la paz, nace precisamente de la iniciativa de esta persona. Y hay unas muy buenas reuniones. Vale la pena que revisemos la historia de Nicolás Bueno, hay Roerich. que mirarlo ya. Aquí está mirando lo que te decía sobre este Lobsan Rampa y no Ujú. yendo muy lejos, fue uno de los primeros libros, El Tercer Ojo. Entonces Sí. aquí voy a citar un pedacito como para endulzar, para que la gente se endulce y de pronto lo lea. Entonces, abriendo comillas, dice, a lo largo del libro, Rampa describe su educación como monje tibetano, describe el Sí. viaje a las tierras altas del Chambala y se cruza con Ujú. el Yeti. Al final encuentra un cuerpo momificado que perteneció a él mismo en una anterior encarnación. Ujú. También toma parte de una ceremonia de iniciación en la cual aprende que durante su temprana historia del planeta Tierra fue golpeado por otro planeta, causando que el Tíbet fuera el reino montañoso que es hoy. Cierra comillas. Sí. Eso es como un pedacito pues de lo que habla el libro. Aquí en una página lo encontré. eh, sobre Chambala, pues es interesante ese viaje que él tiene por allá, porque él encuentra una cantidad de cosas, aunque él no llega a Chambala como tal. Como te digo, él simplemente viaja a través de las montañas y llega hasta cierto punto. Pero ha habido una necesidad, digámoslo así, en esa época o de muchas personas realmente de acercarse físicamente a Shambhala. Ujú. Estamos tomando un caso documentado netamente, por ejemplo, de esta persona, Nicolás Sí, Roerich, alguien muy interesante y de un escritor muy polémico, obviamente, señalado por muchos, reivindicado por otros, que es Lobsang Rampa. Sin embargo, no podemos sí, negar que los libros de Lobsang Rampa en su momento han ayudado a muchas personas como a expandir su nivel de conciencia e interesarse por una cantidad de temas y ver la vida desde una óptica espiritual muy interesante. Pero cuando analizamos a Shambhala, mira que de una u otra manera también lo vemos como de un centro magnético por excelencia. ujú, Y hay muchas personas que ven la necesidad de acercarse a ese centro magnético, desde los nativos del lugar, desde el Tíbet, y estoy seguro que muchos de estos monjes lo conocen, o sea, no en vano hay prácticas espirituales de las que hablaremos más adelante, que hablan de la senda del guerrero y de ciertas personas que tuvieron una educación precisamente allá en el Tíbet, fueron monjes budistas o que están muy cercanos al budismo. Su formación pues como monjes tibetanos les permitió abrirse y hablar de Shambhala desde otro ángulo, incluso desde un estado de conciencia, desde un trabajo espiritual interno, así como está presente en la literatura esotérica por doquier, ujú. hablando precisamente como de ese centro donde
vive la hermandad blanca. Sí. Para el Kalachakra, me imagino para la tradición budista, obviamente en la mitología se habla de ciertos reyes que viven en ese lugar, que van a buscar la liberación, especialmente de uno de algunos de estos reyes, que van a buscar la liberación del planeta, obviamente de esas fuerzas que ejercen una influencia oscura, Ujú. que va a ser liberado del planeta. O sea, está también muy asociado como a esa lucha de influencias entre bien y mal, blanco y oscuro, Ajá. la luz y la oscuridad, bueno, sobre toda esta Sí. temática, pero que está presente también dentro de la tradición budista todas estas historias. Lo mismo lo puede decir en la Biblia. Para algunos Shambhala puede ser un sinónimo de ciertos seres de sabiduría que son muy nombrados, por ejemplo, en la Biblia como documento o como libro sagrado en Occidente, donde hablan precisamente de esa orden o de Melquisedec. Sí. Muchas veces está asociado a eso y a sus entradas. Quedan varias preguntas. O sea, yo, por ejemplo, en esta introducción, para llegar a la parte física y analizar ya la parte física con ciertos tips muy claros y muy puntuales, por ejemplo, es posible que exista pues, este lugar, obviamente se habla de su existencia, Ujú. puede existir de una forma física, y si existe de una forma física, ¿cuál podría ser su acceso? Y de tener algunos accesos, se podría acceder también desde América, o sea, o sería solamente un lugar netamente exclusivo desde Oriente para su acceso. Las personas que, por ejemplo, han escrito sobre Shambhala, que han tenido una cantidad de testimonios y que está presente en la literatura, han tenido algún tipo de experiencias también místicas o de otro orden que les ha permitido tener un contacto. ¿Y qué de similitud hay entre esas experiencias de estas personas que han tenido un nombre como Nicolás Roerich, como personas del común que dicen tener unos sueños lúcidos muy claros, donde van y visitan un lugar y donde trabajan con una cantidad de Ujú. seres denominados de la logia blanca, que les ayudan a unas prácticas muy sanas, muy claras para la trascendencia espiritual? Bueno, frente a lo que estás mencionando, ya pues puntualizando un poquito esa parte de las entradas, em, yo hace rato, ya hace varios años he considerado que las entradas no son exclusivas de un área. De pronto es como si habláramos de rutas de una supercarretera, una supervía Claro. intraterrena, donde si vas para, digamos, ¿este libro es cuál? ¿Cuál, Ese que perdón? tenías ahí. No, es que estaba mirando parte de un libro de un autor que se llama Vicente Ah, Beltrán sí, Aguilar, ajá. se llama Los Misterios de Shambhala, Ah, que ya tiene que ver como con un orden más desde lo místico, pero quería hacerte una, una acotación, aquí un apunte sobre algo que menciona Vicente Beltrán, pero dale, listo. continúa. Entonces, sí, sería como si fuera una supercarretera. Entonces, es decir, si yo ingreso por Mato Grosso, o inclusive por el Pan de Azúcar, si en caso de que hubiese Ujú. una entrada ahí, vos al ingresar entras, es como el viaje al centro de la Tierra, como la película. Eh, Sí, Vos entras en una cantidad de túneles y, pues aberturas súper extrañas que nosotros desconocemos, porque realmente de las cavernas que hay en el planeta nosotros conocemos un porcentaje muy bajito de todo lo que son claro. las cavidades y hasta dónde llegan. No, y no solamente eso, o sea, la capacidad de exploración de esos sitios es muy, muy complicado. Y mira que lo decíamos al comienzo como de este análisis o de este debate entre los dos. Si hay una parte que no ha sido tan alterada realmente del planeta Tierra, está en su interior. Ajá, claro, lo que menos se ha tocado, hasta donde sabemos, porque Ujú. por ahí Bueno, hasta donde ciertas áreas sabemos. 21, pero bueno, es Ajá. 51, perdón. Ah, Entonces, cuando uno entra en una de esas, digamos, si entras y conoces el camino, claro, desde América podrías cruzar hasta el Tíbet y llegar. Es más, si vamos a hablar de ovnis, lo más seguro es que al atravesar un volcán por el cinturón de fuego, puedas cruzar de un lado del planeta al otro. Eh, ujú. entonces creo que sí, sí hay forma de entrar desde aquí, aunque físicamente es casi, pues casi imposible, digamos, hacer la travesía, porque no hay un medio de transporte para el kilometraje que habría que recorrer.
Físicamente hablando, ¿cierto? Sin No, cendras físicamente ni hablando, nada. vamos a hablar, claro, físicamente Sí, hablando sería imposible recorrer esa pues zona, a pie, por decirlo de alguna manera. exacto, exacto. Pero creo que sí se podría llegar, teniendo algún tipo de vehículo o modo de transporte y conociendo pues lo que son los túneles como tal, sí se puede llegar. Es más, como historia pues a nivel personal, yo recuerdo que mi mamá me contaba que cuando ellos subieron allá a esas cuevas, sí se alcanzaron a acercar a una. Ujú. Y ella me dice que ellos tiraban piedras y que nunca se sentía cuando la piedra caía. O sea, la piedra se iba, pero que ellos no sentían cuando tocaba nada. Es muy interesante, por ejemplo, hacer una revisión y tenerlo presente, digamos, como para un nuevo debate, esos lugares a nivel energético del Valle de Aburrá, dedicarle un Sí. tiempo a ese nivel energético, porque es que el planeta Tierra toda tiene una red muy significativa de puntos energéticos y nosotros en nuestro lugar no estamos exentos. Precisamente aquí se vive constantemente, como te decía, un matiz de muchos colores de situaciones en el Valle de Aburrá y es muy válido tenerlo en cuenta. Ujú. Cuando nosotros hablamos de un chambal a nivel físico, mira que hemos tenido en cuenta varios autores, personas que lo mencionan, personas que han tenido, digamos, un prestigio a nivel internacional, otras personas que han sido muy criticadas por considerar sus libros Ujú. polémicos, pero vale la pena también tener en cuenta todas esas visiones, la visión tanto de Nicolás Roerich como uno de esos investigadores y uno de esos personajes muy interesantes como el mismo Lobsang Rampa, Ujú. que también ha escrito unos libros, también han sido muy interesantes y denotaron un conocimiento muy, muy curioso. Pero cuando yo miro, por ejemplo, este autor de Vicente Beltrán Anglada, yo que te quería traer algo, y es que este autor habla mucho de Shambhala, no es de ese aspecto físico, sino que también hay un aspecto místico, Ujú. ¿sí? Yo diría que, como lo mencionábamos al comienzo de esto, es el segundo aspecto como a tener en cuenta y a profundizar. Por eso cuando toquemos ese segundo aspecto de Shambhala, vamos a concentrarnos, porque te podría hacer una buena exposición de lo que plantea Vicente Beltrán Anglada y muchas otras corrientes Sí. que no están alejadas de lo que aprendió como este personaje, este buen autor, porque Vicente Beltrán Anglada también viene de una tradición más desde la teosofía, ¿sí? Ah. Mira, Blavatsky y otros grandes de la teosofía también hablaban de la hermandad blanca, Sí. hablaban del rey del mundo, ¿sí? Hablaban de los señores de la llama, en cierta medida, pues en otros términos, pero hablaban de la hermandad blanca, que está muy asociada con Shambhala, casi que cuando uno habla de Shambhala en el aspecto místico, es casi que un sinónimo de la Hermandad Sí. Blanca. Vicente Ventrán habla de Shambhala como un centro místico. En su primer capítulo, en el primer capítulo del libro Misterios de Shambhala, ¿sí? Los misterios de Shambhala, y él habla de tres grandes vertientes, que es muy similar a lo que estamos nosotros haciendo aquí como una especie de clasificación sobre el tema de Shambhala. Sí. Y habla, por ejemplo, de Shambhala desde una vertiente histórica, donde hay una expresión física, donde Shambhala se habla de que tiene una especie de personalidad, ¿no es cierto? Ujú. Y llega una cuestión de quién soy yo, o sea, toca al Shambhala desde un aspecto físico, pero también hay una relación desde lo psicológico, ¿sí? Ujú. Sí. Muy interesante, donde vienen las cuestiones de dónde venimos, Sí. qué tan relacionada está Shambhala con el desarrollo planetario y qué tanto influye Shambhala al desarrollo planetario desde sus actividades místicas y espirituales, al igual que esa relación mística que Vicente Beltrán la aborda de una forma, yo diría que muy, muy curiosa y muy profunda, donde habla de la vida mística del logos planetario. Él lo habla como logos planetario del regente planetario, Ujú. y hay un personaje que entra a surgir, que viene a formar parte de una, de una forma muy Sí. directa, que es Sanat Ajá, Kumara, claro. ¿sí? La Hermandad Blanca, y él es el que se habla como el logos planetario, ¿no es cierto?, de la voluntad, del amor y la creación, el reflejo de ese logo solar, como un representante físico del logos planetario, como un espejo, digamos, de la representación de esa regencia solar para la hermandad. Entonces ellos hablan en su orden de esa parte de historia de Shambhala como el aula, Sí. ¿sí? El aula del conocimiento de los misterios menores, como lo denomina Vicente Beltrán Anglada, digamos los misterios más curiosos,
a los que llegaron estos grandes caminantes de tratar de encontrar a Shambhala físicamente, son esos misterios menores, el aula del conocimiento y su aporte, ¿sí? Desde la parte psicológica podemos hablar de Shambhala como el aula de la sabiduría, ¿sí? El sendero de la ascensión, de la redención, de la de realmente la iniciación como tal, en ese camino espiritual, desde la parte psicológica, y desde la vida mística entender a Shambhala como el aula de la cósmica oportunidad, del hecho de que vos vas a trascender y de ver a Shambhala como un estado de conciencia, que lo tomo yo como ese Shambhala espiritual, como el último nivel, para empezar a trabajar de una forma muy, muy interesante. Bueno, tocando un poquito, puede ser ambos puntos de vista. Bueno, primero, quería acotar algo frente a lo que mencionas de Lobsang Rampa y va para varios autores. Y es que Sí, se tenga en cuenta que nosotros aquí vamos a hablar de muchos autores de pronto muy polémicos, Juan Salvador Freixedo o muchos otros. claro. Y No, y todas las opiniones son valiosas exacto, y vamos es importante. a tenerlos en cuenta. Nosotros simplemente vamos a tener en cuenta los aportes que ellos dieron. Y ya, eso es simplemente para método de discusión. No es que vamos a decir este dijo la verdad y este no nos corresponde eso. Nosotros simplemente estamos Claro, estamos de acuerdo. construyendo conocimiento. Estamos por lo menos acercándonos a entender y a profundizar en estos temas que son supremamente interesantes. Y sí, no nos interesa pues estar señalando ni colocando como en una balanza los conceptos de ciertos autores, sino más bien retomar y saber de que hay personas que en su momento aportaron y tienen una visión y tienen un concepto y hay varias historias que vale la pena tener. Exacto, bueno. Cuenta. Ahora, la segunda parte que quería pues que miráramos es, si hablamos de Shambhala como físico o estérico, espiritual, bueno, puede ser en todos los niveles, excepto excepto el personal, porque cuando eso no había personas, por decirlo de alguna manera. Yendo a los Ujú. principios de la Tierra, ¿qué referencias tenemos? O sea, digamos, la Tierra empieza como una bola de fuego, empieza a enfriarse, empiezan los animalitos, la historia evolutiva, pues, que conocemos, entre comillas, Ujú. de miles de años, pero ¿cuándo comienza a aparecer Shambhala en la Tierra? Exacto, eso es un punto bien interesante, porque cuando nosotros abordamos a Shambhala desde la parte física, lo abordamos como un lugar físico, pero resulta que desde la parte mística, Ujú, Shambhala adquiere un contenido supremamente valioso desde la formación y desde, digámoslo así, la influencia para que se gestara todo un proyecto de vida para nuestro planeta. Incluso todavía Shambhala sigue considerándose uno de los principales espejos a nivel energético, que yo me atrevería a decir, canaliza energía solar ujú, como un paquete de información muy valioso para la estructuración de nuevas formas de vida en el planeta Tierra ujú, y para o sea, para la formación, digámoslo así, de nuevos seres, ujú, ¿sí? En los diferentes reinos, tanto mineral como animal, a futuro, como la reestructuración de estos mismos seres en un proceso evolutivo, o sea, todo un paquete de información, porque en el mundo místico no, y suena lógico, o sea, no nos podríamos desvincular del papel de nuestro sol como un claro, regente, no solamente para el planeta Tierra, sino para todo nuestro sistema solar. Hay que tener en cuenta que nosotros prácticamente formamos parte de la atmósfera solar. ujú, claro, Así tengamos una perspectiva de estar supremamente lejos, entre comillas, de nuestro Sol. Realmente nuestro astro rey, nuestro astro regente de alguna manera, que es una fuente incalculable de energía, no la podríamos denominar solamente como una energía calórica o lumínica. ujú, No, también hay un paquete de información que llega desde nuestro Sol, desde este estado de conciencia solar, y Shambhala se convierte en un verdadero espejo para esas energías. Hay un momento en la formación donde Shambhala se estructura como un centro, pero también dentro de las historias del misticismo en torno a esta ciudad se habla de la llegada de los miembros de la Hermandad Blanca, en especial de Sanat Kumara o de los Kumaras, porque realmente al parecer son varios, ujú, y estos seres comienzan a trabajar aquí para que la humanidad comience a expandir su conciencia. O sea, comencemos realmente un proceso de maduración, un proceso de crecimiento espiritual como humanidad. ujú, Y pienso que eso se ha dado en diferentes grados, en diferentes momentos. Porque si bien la humanidad como la conocemos nosotros, el Homo sapiens realmente estaba acá muy poco tiempo en función del tiempo terrestre, sí, ¿sí?
y en función de como de otros tipos de proyectos de vida que se dieron en un pasado. Pero si hay un centro realmente espiritual que ejerce su papel como espejo, digámoslo así, como captador de una energía de nuestro sistema solar, de nuestro sol, que ayuda a que el planeta la asimile como un paquete de información. Obviamente hay muchos seres que yo considero que están trabajando desde allá y que son muy conocidos desde ese mundo místico, desde las corrientes, que me atrevería a decirlo desde la metafísica. Algunos hablan de la logia blanca muy claro, desde la teosofía hay muchas vertientes que tocan el tema, cada uno con una personalidad y con una particularidad específica, pero que hablan de esos grandes maestros, así como nosotros también hemos tenido experiencias con ellos, que en su momento las podríamos pues como compartir. Pero Continúa. es valioso, yo diría que es valioso tener en cuenta que dentro del plano místico, cuando lo toquemos, sí hay una parte donde se habla de la instauración de Shambhala. Eso sí me parece muy interesante porque, bueno, si hablamos de un Shambhala físico, hay un momento en que se instauró y se construyó, por decirlo de cierta Exacto. manera. Los otros niveles, pues con mayor razón. Mencionaste algo que me pareció muy chistoso. Claro, es que Shambhala es un centro administrativo del planeta. Ujú. Y si es un centro administrativo, obviamente, cuando hablamos pues por allá dentro de un tiempo de lo que es el revolcón terrestre pues que se dio en, digamos en lo que fue la creación del ser humano y por allá lo que llamaban la rebelión, Ujú, sí. que fue directamente fueron boicots administrativos dentro del planeta. Entonces Chambala qué papel jugaría inclusive en Sí, ese. eso es un tema muy interesante de abordar. Yo te voy a citar algo, te voy a citar algo que toca Vicente Beltrán Anglada en su libro Misterios de Shambhala. Él habla un poquitico de los propósitos de la hermandad, Sí. ¿sí? Habla de los propósitos de esta hermandad blanca, de esta logia blanca, por ende de unos propósitos que son el reflejo para esto de Shambhala, y ellos dicen que uno de esos propósitos es neutralizar el mal cósmico, obviamente, la acción del mal cósmico, del poco nivel de conciencia en nuestro planeta. Un segundo objetivo sería la estimulación del bien planetario, el del crecimiento de la conciencia, y uno tercero sería el cumplimiento del karma. Del karma. Exactamente. Pucha. Y él dice, o sea, Vicente Beltrán es muy claro al afirmar de que para entrar efectivamente en Shambhala, obviamente el Dalai Lama, ya hemos tenido de la oportunidad de citarlo hoy en este encuentro, Sí. en este conversatorio, en este debate que estamos teniendo, habla de que no todo el mundo va a acceder. Vicente Beltrán dice que para poder acceder a Shambhala hay que tener cierto tipo de tips Ujú, o de puntos muy claros para poder acceder a este espacio, o por lo menos a una ujú. de las instancias de Shambhala, porque él también le da una clasificación de diferentes niveles o grados, lo que decíamos al comienzo. No es lo mismo irte a parar a la Casa Blanca a tomarte una foto afuera que trabajar dentro de la Casa Sí. Blanca, esos ya son otro tipo de niveles, o conocer, digamos, secretos muy claros, porque hay una cantidad de secretos en ese espacio como administración. Pero bueno, eso ya formará parte de otro Sí, tema. porque Vicente Beltrán Anglada dice, para entrar a Shambhala hay que primero conocer algunas palabras de poder, algunos mantras específicos que todo iniciado en el camino espiritual, en ese camino místico, debe aprender para entrar. Debe tener un control emocional muy, muy, muy fuerte. Porque en la medida en que vos practicas estos mantras y en la medida en que tenés una experiencia mística, una experiencia sagrada, donde vas allá a nivel energético, tenés que enfrentarte o tenés que saber llevar a los guardianes que están en esas entradas a nivel energético del acceso a esos Shambhala. son Por eso asuras. debe haber, probablemente, según lo que dice Vicente Beltrán Anglada, en esos términos habla de asuras, que es un término muy hindú. Ujú. Creo que con ese término es muy probable que se refieran a ciertos seres de vibraciones muy fuertes, sí, por no utilizar el término demonio, pero con un término vibraciones muy fuertes que se consideran realmente guardianes para proteger las entradas a esos lugares místicos. Por eso debe haber un control emocional muy fuerte y debe haber un conocimiento intelectual a partir de un trabajo sobre todo ese proceso de la serena expectación en uno mismo. Debe haber un trabajo interno, debe haber un trabajo juicioso a nivel espiritual para poder llevar a cabo estos mantras y ese control emocional para acceder. O sea, debe haber una preparación muy clara.
Una de las pruebas que Vicente Beltrán Anglada menciona en su libro, y es muy claro, es que todas las personas cuando empiezan a llegar al lugar se empiezan a sentir atraídas por la belleza del entorno y eso las entretiene. Claro. ¿Sí? La primera prueba es no quedarse detenido por la belleza del lugar y el encanto, como lo dice en sus términos Vicente Beltrán Anglada, del aura magnética de ese espacio. La idea es no quedarse ahí en que es un lugar muy bonito, es un lugar muy lindo y me entretengo y no cumplo con el propósito real de conocer a Shambhala. Interesante. Está bien interesante. Sería como no caer en la ilusión. No quedarse en la ilusión. Ajá. Bueno, sí, está bien interesante esto de Chambala y hay mucho por ahondar porque es que, pues, en la parte física, la cantidad de expedicionarios que lo han buscado y han encontrado mil cosas, excepto el Chambala. Pero son tantas las historias que es muy interesante y es mágico abordar el misterio pues como de la búsqueda de Chambala primeramente Sí. como físico, o sea, eso es como el Indiana Jones en búsqueda pues del templo y, y la forma como se accede a ellos. Segundo, ¿quiénes habitan allá? Ujú, Mencionaste a Logia Blanca, pero entonces la Logia Blanca tiene un tinte medio espiritual, ujú. físicamente hablando. eh, Se hablaría pues de si seres extraterrestres o inclusive maestros ascendidos, ¿cierto? Hablaríamos de maestros Claro. ascendidos. Eh, Hay muchas, como decías, muchas corrientes, o sea, son tomados, desde, por ejemplo, desde la metafísica, una metafísica muy tradicional, muy de corte pues, popular, los hablan mucho de, y hay varios autores, o sea, eso lo menciona desde la conocidísima Connie Méndez hasta Elizabeth Clark Doppel ujú, en Norteamérica, donde habla de los maestros ascendidos, y utilizamos ese término, maestros ascendidos, pero también nos hemos dado cuenta que hay una cantidad de seres que han trascendido, sí, su esquema físico, ujú. adquieren nuevos nombres, digamos que han superado sus personalidades básicas para tener como una fusión con algo, con algún tipo de partícula más elevada, más asociada a su gran y real ser que con una personalidad básica y que han trabajado y que han permanecido en el planeta Tierra desde mucho tiempo, ayudando a que estas humanidades no, por lo menos tratando de dar la suficiente luz o la claridad para que estas humanidades puedan también trascender o nuestra propia humanidad pueda trascender. Exacto, inclusive sí, se podría decir que cuando hablamos de Sanat Kumara, físicamente hablando, pues, o sea, como administrador, digamos que sea un ser que venga, pues viene originalmente del Sol central y va acercándose y se ubica. Algunos dicen que parte de sus encarnaciones tienen que ver con Venus, Ujú, pero yo diría que el espíritu de Sanat Kumara es un espíritu realmente ancestral y que tiene una antigüedad muy interesante y que tiene un vínculo con nuestro sistema solar y que también ha tenido iniciaciones muy importantes, tanto menores como mayores, iniciaciones solares, que no las va a adquirir cualquiera ujú. a nivel espiritual, que en cierta medida ya le ha delegado responsabilidades a ciertas personas que han adquirido una madurez espiritual suficiente como para representarnos en ese camino espiritual, Sí, pero aún a la humanidad le hace falta más. ujú, claro. ¿Mm? Sí, no, mucho que nos hace falta, inclusive. Mucho. Esto definitivamente es una introducción, por lo menos como para tener claros cuáles van a ser los niveles para abordar. Yo vuelvo y lo recuerdo, o sea, en nuestra próxima conversación sería muy bueno que profundizáramos sobre, y va a ser así, casos muy concretos que tengan que ver con el Shambhala físico, Ujú, ¿sí? Con el Shambhala histórico, el Shambhala material y algunos autores, como vos ya lo has mencionado, Lobsang Rampa, Nicolás Roerich, ¿sí? ujú. Hasta el mismo Vicente Beltrán Anglada, algunos de esos tips a nivel físicos que podríamos tomar. Luego abordar en un siguiente encuentro, en un siguiente programa, el Shambhala místico, que tiene que ver mucho con cada uno de estos conceptos de la Hermandad Blanca, de su trabajo espiritual, de cómo es conocida la Hermandad Blanca desde algunos de los conceptos de la teosofía, desde la metafísica, desde la noxis, porque también los menciona esa Mm, noxis, digámoslo así, una noxis más de esta época, una neonoxis, no sé cómo denominarla, la noxis de Samael Aun Weor,
y también pues un personaje que aportó en su momento y que también hablaba de cada uno de estos lugares místicos, como tocar al Shambhala espiritual con un trabajo interno, de lo cual hay varios autores, en especial hay uno también de origen oriental, de origen con una fuerte creencia budista, que lo vamos a tratar en su momento, que empieza a destapar el conocimiento de Shambhala, pero desde un ángulo mucho más espiritual, más íntimo, más del trabajo con uno mismo. Y pasar al grado de Shambhala íntimo ya es una conclusión que nosotros podríamos tomar luego de abordar cada uno de estos niveles de Shambhala, porque definitivamente ese Shambhala íntimo tiene que ver con ese estado de conciencia, con ese estado de crecimiento espiritual. Como lo dice Vicente Beltrán Anglada, una situación muy interesante al llegar, y es a ese espacio de la cósmica oportunidad, Ujú. de que tengamos una cósmica oportunidad. Yo lo asocio más hacia ese criterio del Shambhala místico, pero hay mucho por abordar y sería muy bueno que lo hiciéramos ya en un próximo encuentro, Listo, tocar bien el Shambhala físico. listo. Esperemos entonces que todas las personas que puedan escuchar estos videos se sientan motivados, se sientan, puedan hacer sus comentarios, sus aportes. Esto va a estar editándose y posteriormente formando parte del material que podamos ir nutriendo de nuestro canal en YouTube, Sí, ujú, ¿sí? exacto. Y que dé cuenta de nosotros, que también somos personas inquietas, personas que estamos en una búsqueda a nivel espiritual, que hemos tenido sí también una serie de experiencias muy interesantes, que luego podríamos pues como compartir, y que el día de mañana nos puedan también aportar las personas que puedan escuchar esto, sus experiencias y sus historias, y podamos nutrir una gran cantidad de temas que seguro van a estar ahí en escena. Claro, inclusive aprovecho pues para poner a dar el correo electrónico, igual va a estar pues en la descripción del video, eh, conciencia suprema 4, el número 4, arroba gmail.com, donde nos pueden escribir y dar aportes también. Igual vamos a tratar y en lo posible se tendrá en cuenta todo lo que nos digan y lo mencionaremos en los videos. Hay que aclarar que este primer programa o esta primera discusión que tenemos es en torno al tema de Shambhala como un mundo supremamente importante dentro de la tradición esotérica, también dentro de la tradición religiosa budista, hinduista, incluso muy probablemente desde la tradición también occidental. Y queremos empezar desde este tema, lo vamos a abordar desde varios ángulos. Espero que escuchen los siguientes programas, las siguientes discusiones, y la gente se pueda seguir conectando, porque no solamente van a ver estos temas, sino que estoy seguro que durante esta época vamos a tener otra serie de temas bien interesantes que a la gente les pueda gustar. Claro, hay mucho donde cortar. Hay mucha tela de donde cortar, eso es cierto. Bueno, entonces no siento más. Dale, cierra. Bueno, damos las gracias entonces a todos aquellos que puedan escuchar sobre este tema, y nos vemos entonces en nuestro próximo encuentro, con la fecha obviamente programada, eh, sobre Shambhala, y lo vamos a abordar desde la parte física, desde el Shambhala físico. Eh, Les habló Elkin Arturo Muñoz, ¿sí? Y quien les habla, John Fernando Palacio, y espero que tengan una feliz noche. ¿No? Muchas Hasta gracias. luego, chao. Hasta luego.